Dios les bendiga, hermanos, a todos los que han venido. Bienvenida, Nilda. Dios les bendiga, Nilda. Dios te bendiga. Es un gusto que esté con nosotros. Que Dios te bendiga. Quiera Dios hoy que cada uno de nosotros podamos escuchar la palabra de Dios con todos nuestros sentidos. Siempre lo tenemos que hacer. Yo escuchaba hoy el devocional de Jorge y yo hago mis apuntes aparte y Dios confirma. ¿Qué confirma Dios? Que tenemos que tener conocimiento del Dios que creemos. A eso apuntaba el devocional, ¿verdad? Vamos a estar por Juan capítulo 14, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Gracias, papá. Juan 14, ¿verdad? Y Jorge decía y dejaba inferir en lo que él decía la necesidad de conocer a Dios, ¿verdad? Por lo tanto, le podemos poner conocer a Dios, pero yo busqué un título para ponerle el mensaje que muchas veces conocemos a Dios cuando lloramos. La mayoría de las veces. Conocer a Dios. ¿Podemos hablar de Dios? Sí. Como decía el hermano Jorge, a mi manera. Ahora, conocer a Dios implica tener una experiencia personal con Él. ¿Mística? No. Él dejó su palabra. Y en su palabra Él nos da las instrucciones para cómo nosotros vivir la vida que Él demanda de cada uno de sus hijos y de la humanidad, porque Él entregó su vida. Cuando el llanto y el dolor te permite conocer a Dios. Qué tremendo, ¿no? Y yo puedo hablar de eso. Yo puedo hablar de eso. A mí me abandonaron con 14 hermanos, no conocí a mi padre. Y bueno, todo lo que trae después a lo largo de la vida, el no tener referente paterno. Problemas psicológicos. Problemas de conducta, sí. Problemas de actitud, sí. Y eso te condiciona. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo Jesús irrumpe en la historia de tu vida. Y que tú permitas que Dios comience a obrar en ti y en este caso en mí, ¿verdad? ¿Sabe que usted para conocer a Dios y comenzar esa búsqueda profunda de Dios, sí o sí, dice Génesis 1:1, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todo aquel que no tenga problemas con el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, lo creo. Esa persona pues ya está como predispuesta a comenzar a conocer más de Dios. Porque ya está aceptando que Dios creó todas las cosas. Por lo tanto le puedo oír. Pero sí, ya de plano, Dios no creó nada. Y cree en todas las miles de teorías que hay. Que venimos del mono, que venimos del protozoa, que de la explosión. No sé cómo hace para creer en todo eso, pero que Dios creó no quiere creer. Tremendo, ¿no? Tremendo. Yo le dije a un profesor una vez en una clase de Derecho. ¿Cómo? Le dije así al profesor de Derecho. Usted se ríe de mí porque yo creo en un único Dios que creó todas las cosas. Ahora, dígame usted, que este año dice que venimos del protozoa, que el año pasado dijo que venimos del mono, que después, al otro año que viene, dice que venimos de una explosión. Póngase de acuerdo. ¿Nos damos cuenta el punto? Tremendo. Y eso, todo esa mala enseñanza hay dentro de las aulas, donde se estudia en cualquier lugar secular. En fin. ¿Y qué dice el final de la Biblia? El último versículo. Y al final de la Biblia, allá en Apocalipsis 22:20, ¿qué dice? Pues el mismo Señor Jesucristo dice, ciertamente vengo en breve, pues ciertamente vengo pronto. Así cierra la Biblia. En el principio creó Dios. Y al final de la Biblia dice, vengo en breve.
El que cree esto segundo, realmente tendría que estar dispuesto a aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? En la Biblia tenemos 1199 capítulos. Escuche con atención, un libro, cualquier libro secular que pueda llegar a tener 50 capítulos, es un libro denso, se lo doy para que lo lea. La mayoría no lo va a leer porque ya es un libro denso, 50 capítulos. La Biblia tiene 1199 capítulos. Toda la información para nuestra vida. Y desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, que acá cierra la Biblia, hay 31.181 versículos. O sea que acá empezamos el primer versículo hasta acá. 31.181 versículos. Ahí está comprendida toda la información para el ser humano. Todo lo que Dios le quiere hablar al ser humano. Cómo conducir su vida. Cómo edificar su casa. Cómo construir su hogar. Cómo enseñar a sus hijos. Para él tengo una vara. Juan 14:1-9. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Jesús hablando. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Le está hablando al Hijo de Dios, le está hablando a su discípulo acá, Jesús. Y sabéis dónde voy y sabéis el camino. Acá hace un énfasis Jesús. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Dídimo, Tomás siempre el mismo, ¿no? Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? No sabemos. O sea que, al decir no sabemos, no conocía. ¿Y qué hablamos? La importancia de conocer a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene a Dios, nadie viene al Padre si no es por mí, a través de mí. Si me conocieres, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está diciendo, ¿quieren conocer a Dios? Me están viendo. Yo y el Padre uno somos. Hoy Jorge decía, hablaba del verbo, ¿no? Jesucristo es el verbo de Dios. ¿Cómo el verbo de Dios? Dios es invisible. Dios nadie lo puede ver. Pero en Cristo Jesús, ¿qué hizo Dios? Expresó su palabra en Cristo Jesús. ¿Y cómo lo hizo? En boca de un humano. Porque Dios mismo se hizo Jesús. Se hizo un humano, sufrió como nosotros. Expresó esa palabra de vida eterna. Y los seres humanos en aquel contexto histórico lo vieron, lo palparon. ¿Y qué vino a hacer al ser humano? No es un Dios lejano. En Jesucristo, con brazo de ser humano, nos vino a dar un abrazo. Y padeció los problemas que usted y yo confrontamos y enfrentamos diariamente. Jesús lloró, Jesús tuvo hambre, Jesús durmió. ¿O acaso usted no hace esas cosas? Por supuesto. Esto muestra que Dios se hizo ser humano en Cristo Jesús. Y como Él
vivió esa experiencia, es el que mejor nos puede representar. Porque ese Dios vivió mi experiencia humana. Sufrió como yo sufro. Lloró como yo lloro. Tremendo, ¿no? Tremendo. Jesús le dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Nadie, absolutamente nadie va a Dios si no es a través de mí. Si me conocierais, también a mi Padre conocerías. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le está hablando allí los discípulos, ¿no? Ahora qué bueno es que nosotros a partir de ahora le comencemos a conocer. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre. Y no basta, o sea que no estaba ni siquiera escuchando. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy Dios. Y ahora él le dice, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué te acabo de decir? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Es tremendo, ¿no? No solamente que quedaron ciegos aún viendo, sino que aún escuchando no escuchaban. Y muchas veces el ser humano hoy en la iglesia nos pasa eso. Nos pasa eso. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice? Muéstranos al Padre. Tremendo. Tremendo. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor quiere decir. Una serie de preguntas. Me gustan mucho a mí las preguntas porque las preguntas, de hecho la ciencia, lo que hoy es ciencia, nace con la teología. ¿Cómo que nace con la teología? Es raro eso. La teología, ¿qué hace? Se pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Quién es Dios? Preguntas. Y las preguntas te llevan a inferir y a buscar ¿qué? Respuestas. La ciencia nace así. De hecho, el padre del método científico, un cristiano, Francis Bacon. ¿Verdad? La pregunta, ahí van las preguntas. Escuchen con los ojos y observen con los oídos. ¿Sí pueden? ¿Conocemos a Dios? Y si no lo conocemos, ¿cómo hacerlo? ¿Tenemos interés en conocer a Dios? ¿Es importante conocer a Dios? ¿Y por qué conocerlo? ¿Y para qué conocerlo? ¿Podemos llegar a conocer a Dios? ¿Qué implica conocer a Dios? ¿Qué consecuencias trae el desconocimiento de Dios? ¿Y qué beneficios o qué bendiciones trae el conocer a Dios? Ahora, hermanos, ¿qué haremos? ¿Dónde conocer a Dios? ¿Dónde escuchar su palabra? ¿Dónde poderlo ver? ¿Dónde poder informarme y formarme en su palabra? Tienen en sus manos la Biblia, lo que Él permitió que se escribiera. Y en esas palabras poder conocer el carácter y el obrar de Dios a lo largo de toda la historia humana, desde que Dios creó al primer hombre, a la primera mujer y al primer matrimonio. De ahí hacia adelante, Eureka llegó hasta nosotros. Su palabra. Su palabra. Gnosco. Hay muchas palabras para conocer, ¿verdad? Esta es una palabra griega que significa conocer. Gnosco, mire, gnosco, conocer. Más o menos fonéticamente para que asocien. Hay muchas palabras, ¿verdad? Está también analía no es analía, es anagnorizo. Hay muchas palabras, solo 3 nomás vamos a procurar ver ahí. Gnosco, anagorizo y gnosis. ¿Verdad? Gnosis es conocimiento también, pero son diferentes clases de conocimiento.
Solo 3. Conocer, ginosko, procurar poner todos los sentidos para entender y darse cuenta de algo. Conocer también es descubrir y cerciorarse de algo. Conocer es tener determinación para ir dejando el desconocimiento. Conocer, anagnorizo, es indagar cuidadosamente. Tremendo. Conocer, gnosis, es buscar, saber, búsqueda, investigación. La gnosis, ¿no? Conocer es intimidad, es relacionarse, es vincularse íntimamente, en este caso que nosotros estamos hablando, con Dios. Dice la Biblia que Adán conoció a Eva, ¿no? Algo así. ¿No? Adán conoció a Eva. No está hablando de ese conocimiento. Eso es conocerse personalmente, sí, cuando alguien conoce algo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlito? ¿Cómo estás, Carlita? Dice que Adán conoció a Eva. Y qué raro que después dice que tuvo hijos. Claro, íntimamente. Tuvieron relaciones de ese conocimiento íntimo y nacieron hijos. Ahora, Dios quiere que nosotros, tomando esa analogía del hombre y la mujer, del matrimonio, cuando tienen esa intimidad, que nosotros tengamos esa intimidad para conocerlo. ¿Cómo hacerlo? A través de su Hijo, Cristo Jesús. Aleluya, Señor. El que ha visto al Hijo, ve al Padre. Tremendo. Tremendo, hermanos, tremendo. Gracias, Padre. Moisés y Josué, cuando estaban entrando a la tierra prometida, que Moisés no iba a entrar porque desobedeció en un punto cuando Dios le dijo que le diera agua al pueblo, solamente tenía que tocar la roca y él, el enojo por el pueblo, le pegó un palazo y Dios le dijo, tú no entrarás a la tierra. Sí. Pero delegó a Josué, uno de los que fue a ver la tierra prometida junto con Caleb, ¿verdad? Y le dijeron al pueblo que buscaran y que obedecieran a Dios, y dijeron Moisés y Josué, escuchen con atención, porque no es cosa vana, pues es vuestra vida y prolongación de vida escuchar y obedecer a Dios. O sea, ¿qué implica conocer a Dios y escuchar a Dios y su palabra? Porque no es cosa vana. No tengan por menos la palabra de Dios, porque es vuestra vida, está en juego su vida. Gracias, Padre. Y Dios te va a dar prolongación de vida, el escuchar y el obedecer a Dios. Escuchar y obedecer. ¿Verdad? Job, ¿qué dijo por allá por Job 42.5? Si no me equivoco, estoy tocando ahora me quiero hacer como Jorge, hay que acordar. Job 42.5. No conocía a Dios. Él dijo, de oídas te había oído. De oídas. Pero ¿qué dice ahí cuando comenzó a conocerlo? Ya al final del libro de Job. Mas ahora mis ojos te ven. Gloria a tu nombre. Está hablando del entendimiento, del conocimiento, que el carácter ahora verdaderamente estaba comprendiendo qué pide Dios de su creación. Ser humano, hombre y mujer. Y más de los hijos suyos, de Dios, ¿qué pide? ¿Se dan cuenta el punto? Tremendo. Las preguntas, cuando nosotros hacemos preguntas, nos interpelen y nos empujan a la búsqueda de una respuesta. Qué bueno, qué interesante que es conocer a Dios. Gracias. Porque nos va ayudando a madurar, no solamente a tener más canas, sino madurar. ¿En qué consiste la vida eterna? Jesús mismo, cuando ora, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se dan cuenta el punto? Gracias, Padre. Palabra de Dios. Dios es el creador y Él es el que sustenta todas las cosas. O sea que si es todas las cosas, no deja exento nada. Por lo tanto, su vida, mi vida.
Él nos sustenta. ¿Por qué no despertamos hoy en la mañana y pudimos dar una boca nada más de aire? Porque Dios dijo, sigue viviendo. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Tremendo. Gracias, Señor, por tu justicia. Él es el que sustenta todas las cosas. Nuestra vida toda. Daniel 11:32, en la parte B del versículo, dice que el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a Dios. El que no conoce a Dios va solo a oír. No se va a esforzar y no va a actuar. Porque no sabe ni cómo. Tremendo, ¿no? Palabra de Dios. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Y en este punto y en este caso estamos hablando de conocer la palabra de Dios. ¿Qué Dios demanda de cada uno de sus hijos? Obedecerle. ¿Nos cuesta? Sí. Por eso el rechazo constante a Dios, porque sabe que la Biblia son los parámetros perfectos para el ser humano. Y como vivimos en un sistema corrupto, lo que quiere es que la sociedad siga con su mente y su vida corrupta, porque son fáciles de manejar. ¿Se dan cuenta el punto? Tremendo. Nehemías 4:14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Estaban edificando el muro alrededor de Jerusalén porque lo habían tirado, ellos estuvieron en el cautiverio y ellos volvieron a Jerusalén a reedificar los muros. Y vinieron enemigos a burlarse. Nilda está levantando su casa, su muro. Es una porquería. Gustavo también, el otro también. Y la gente se burlaba. ¿Verdad? ¿Y qué nos dice Dios? Que no tengamos miedo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Escuchen, acordaos del Señor. Recuerden a Dios. Acuérdense de sus palabras, que esto también va a pasar. Acuérdense, grande y temible, y pelead por vuestros hijos. Grande y temible, o sea, es Dios, ¿no? Y pelead por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. El pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará y peleará por sus hijos, por sus hijas, por sus mujeres y por su hogar. El pueblo que conoce a Dios. El que no lo conoce, tilchumorro. Me hago invisible. La palabra de Dios y el conocimiento de quién es Dios trae paz. ¿Qué dijo Cristo Jesús? La paz le dejo, mi paz les doy, y yo no la doy como el mundo la da. ¿El mundo sabe cómo hace la paz? Están todos con canana y con metralleta y están firmando documentos de paz. Y vos viola esto, ya ¡prá! Y viola el otro también. Con armas firman paz, y con bombas, y con un botón acá que pulse por la... Así, ping. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Cristo no es eso. La paz en nuestra mente y en nuestro corazón, sin armas. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Por qué dijo Cristo Jesús eso? Porque Él ha vencido al mundo. Él venció la muerte. Segunda de Pedro 1:2 dice, gracia y paz les sean multiplicadas y en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta lo recurrente que es la palabra de Dios? Hablar en que tenemos que tener conocimiento de Dios. No solamente oidores, sino hacedores. Gracia y paz les sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Tremendo. Estamos todos convocados a cada día que va pasando a tener más conocimiento de Dios. No ser religioso, sino tener una relación con ese Dios creador de todas las cosas de mi vida.
¿verdad? ¿Queremos paz? Conozcamos a Dios por intermedio de su palabra y en su palabra. Tremendo, hermanos, tremendos. Hermanos, tenemos y debemos de conocer a Dios. Dice Osea 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Está hablando del pueblo de Israel, que Dios llama a Moisés para liberar a un pueblo de Egipto en la esclavitud. Celebran la Pascua, esa primera fiesta que ellos comienzan en el año con la Pascua. Dios le da los mandamientos y por esos mandamientos ese pueblo tenía que vivir en ese peregrinar hasta que Dios lo introduzca a la tierra prometida. ¿Qué le pasó a ese pueblo? Se olvidó eso. Dejó a un lado a Dios, ¿verdad? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, o sea, lo rechazó. El conocimiento lo tenían, pero ellos lo rechazaron. Por cuanto desechas el conocimiento, yo te echaré de delante del sacerdocio, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Porque tú te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar a Dios? Que nuestros hijos no tendrán a Dios y vivirán una vida desordenada. Porque claro, en el hogar no hay el patrón cristiano, el patrón del mensaje de Dios. No el patrón de que nos dan trabajo, sino el patrón de esa conducta, ¿no? Entonces los hijos se van a acostumbrar a cómo es el entorno sin Dios. O sea, viviendo como el diablo. Dice Jeremías 2:13 lo siguiente. Porque dos males ha hecho mi pueblo, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. O sea, dejaron al único Dios verdadero y comenzaron a adorar a un palo. Eso, literal, fue lo que hicieron. Qué tonto, ¿no? Dejaron al único Dios verdadero y se colgaron una rista de ajo en la puerta. Dejaron de adorar al único Dios que creó todas las cosas y creen en una telita roja. No sé si me siguen. Todo el ritualismo social que hacía. Dejaron de creer en el único creador de todas las cosas y pasaron a creer en lo que ese creador creó. En lo creado. En vez de creer en el creador, en lo creado. Así el ser humano se fue envaneciendo en sus propios razonamientos. La filosofía imperante en este momento. Pueblo que se olvida de Dios, fracasa. Hombre y mujer que se olvida de Dios, lo mismo. Fracasa. Hermanos, tengamos pasión por conocer a Dios. Fuente de vida eterna. Cristo Jesús mismo, orando, dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Tremendo, ¿eh? Ahora, ¿qué decisión tomaremos? ¿Qué decisión tomarán? ¿Seguiremos desobedeciendo a Dios? ¿O a partir de hoy comenzamos a conocerlo? Tremendo. Jesús comienza su ministerio y se dirige a Samaria. Bueno, después que le predicó a los judíos, ¿no? Esto lo podemos ver en Juan 4:7. Mire lo que dice. Juan 4:7 al 10 por lo menos voy a leer. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Omito el versículo 8. La mujer samaritana le dijo a Jesús, versículo 9, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? ¿Sabe por qué le dice esto? Porque los judíos y los samaritanos no se podían ver entre sí.
Se agarraban a palo, una cosa así. ¿Verdad? Entonces, el samaritano para el judío era como un cerdo. Y viceversa, también el samaritano y el judío también se odiaban. ¿Verdad? Respondiendo Jesús le dijo, escucha, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¿De qué se trata? Si conocieras. Es imperante conocer a Dios. Es imperante conocerlo a través de su Escritura. ¿Verdad? Para que no nos engañen y seamos, como dice la misma Escritura, llevados por cualquier viento de doctrina de aquí para allá como nubes sin agua. Hoy creo en esto, mañana en lo otro, después en esto, mañana así. No, soy inconstante. Inconstante. Y Jesús siguió diciendo en el verso 13, cualquiera que bebiere de esta agua del pozo volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, será en ella una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén. Y ya casi al final, aunque quiero leer un versículo por allá por Nehemías, mire Jeremías 6:16 lo que dice. Así dijo Dios, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Dice el versículo de Jeremías 6:16. Así dijo Dios, paraos en los caminos. Caminos, hay muchos. En el mundo hay muchos caminos. Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. No está diciendo un camino viejo, una senda vieja. Senda antigua. ¿Cuál es esa senda antigua? Es el único camino trazado por Dios desde la eternidad. Su palabra. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la vida. Paraos en los caminos y mirad, observad, preguntar. O sea, ¿todo esto para qué? ¿Por qué Dios no empuja a preguntar, a observar, a mirar? Para que conozcamos, para que salgamos de la ignorancia y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, cuál es el buen camino por el cual debemos de andar, por el camino de Dios. Y Dios trazó ese camino en la figura de Jesucristo. Por Él andar, por ese camino, Jesús. Gloria a Dios. Y ese camino, ¿a quién nos conducirá? Al Padre. Gloria a Dios. A Dios. El único camino. Gracias, Señor. No hay otro. Fuera de Él, perdición. Es el único camino trazado por Dios Gracias, Padre. a través de Jesucristo. Gloria. Y preguntar cuál sea el buen camino y andar por Él. Una ordenanza, debemos de andar por ese camino. Gloria a tu nombre, Padre amado. Y hallaréis descanso para vuestras Gloria. almas. Gloria a ti. Tremendo, ¿no? Si escuchares la voz de Dios hoy, no endurezcas vuestro corazón. Qué bueno. Gracias, Padre. Quiero leer unos versículos del libro de Nehemías. Por eso hoy decía algo así como que muchas veces en el dolor, cuando lloramos, es cuando comenzamos a conocer a Dios. Aunque muchos en el dolor también se endurecen más. Ah, si Dios existe, ¿por qué esto, aquello, lo otro? Porque no está comprendiendo el carácter de Dios. Por eso responde así. Porque no ha entendido que Dios es soberano y creador de todas las cosas. Piensa que Dios es Él y Dios tiene que obedecerle como Él piensa y quiere. No, Señor. Dios es Dios.
Y es Él el que nos impone a nosotros sus ordenanzas. Por lo tanto, nosotros, criaturas pequeñitas que somos en el universo creado por Dios, debemos de obedecerle. Amén, sí, Señor. ¿Y nos cuesta? Sí. Pero con Cristo podemos. Aleluya, sí. Tenemos al Padre Dios, tenemos al Hijo Cristo Jesús, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos la iglesia, tenemos hermanos, tenemos herramientas por todos lados para caminar como Dios quiere. No podemos decir que somos carentes de. Tenemos todo el consejo de Dios. Voy a leer unos versículos. Bueno, voy a leer unos cuantos. Nehemías capítulo 8. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. Y el primer día del mes, de todos los que podían entender, o sea que había gente jovencita también. Un niño de 8, 10, 12 años puede entender. Por inferencia creo que había jovencitos escuchando allí con toda la congregación. De todos los que podían entender, dice. Tremendo. Niños, jóvenes, veteranos y ancianos. Todo escuchando ese libro. La palabra de Dios. Y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Estar atento, quiere adquirir conocimiento, hay que estar atento. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito. Yo que yo estoy hablando acá, yo tendría que estar acá arriba, parado. Sé que estaba sobre un púlpito. No lo tomemos literal así. Parado acá arriba, se imagina, ¿no? Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para esa ocasión. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías, Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, a vista de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén. Esa es la actitud que tiene que tener todo hijo de Dios, estar atento al escuchar su palabra, y lo que Dios habla, respaldarlo, amén, Dios es tu palabra. No mi capricho, son tus palabras. Amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Todo el pueblo estaba escuchando atento la palabra de Dios, se humillaron, se arrodillaron en tierra porque comenzaron a conocer las palabras del Dios que le dio las promesas, que creó todas las cosas. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebía, Jamín, Acub, Sebatai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley. Se ve que distribuidos en todo el pueblo estaban estos enseñando a los demás, a los que querían saber. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Quédate quieto, nene. No se muevan. Estaban atentos en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios, como estamos haciendo nosotros, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían todo el sentido de modo que entendiesen la lectura. Nosotros tenemos 5 sentidos. Y si prestamos atención a Dios, se nos faculta un sexto, el espiritual. Tenemos vista para ver, olfato,
oído, tacto. ¿Se da cuenta? Y si prestamos atención a Dios, el espiritual, Dios nos va a iluminar para que comprendamos la Escritura. Gracias, Señor. Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de tal manera que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Este día es santo a Dios. Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de Dios. Tremendo. Tremendo cuando las lágrimas comienzan a fluir de nuestro rostro porque estamos entendiendo el plan y el propósito de Dios, como dicen hermanos, para todas las edades, para toda la historia, para toda nuestra vida. Gracias, Señor. El primer mensaje de Juan el Bautista fue arrepentidos. El primer mensaje de Cristo Jesús fue arrepentidos. Y es allí donde puede comenzar a gestarse el nuevo nacimiento en Cristo Jesús y comenzar a caminar por ese camino trazado por Dios, Cristo Jesús. Amén. Luego le dijo, después que lloraron y que escucharon la palabra de Dios, que fue más o menos como de las 6 de la mañana hasta el mediodía, como 6 horas escuchando palabra de Dios. Y luego le dijo, id, comer grosura, o sea, comer bien, y beber vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen, compartan, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no se entristezcan. Porque a partir de hoy que ustedes están conociendo palabra de Dios, el gozo de Dios se va a instalar en vuestros corazones. Amén, sí, Señor. En la medida que vayan comprendiendo y entendiendo el mensaje de Dios. La palabra de Dios no es mística. No es mística. Dios es soberano, Dios es racional. Dios no es un Dios demente como muchas veces se lo hace ver. Saltá para aquí, tirate al suelo. No. Los únicos que en la Biblia se tiraban al suelo o caían al suelo, los que estaban endemoniados. Los hijos de Dios no caen al suelo. Solo los endemoniados, si no lea la Escritura. Los únicos que caían al suelo. Cristo Jesús vino a levantar al ser humano caído. Como le dijo a aquella mujer que se la trajeron en pleno acto de adulterio. Él se agachó con ella. ¿Dónde están los que te acusaban? Vete, no peques más. Él vino a levantar al ser humano caído. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido la palabra que les habían enseñado. ¿Por qué se contentó el pueblo? Porque estaba entendiendo la palabra de Dios. Gloria a tu nombre. Tremendo. Si escuchare la voz de Dios hoy, no endurezcamos nuestros corazones y comencemos a escuchar la bendita y preciosa palabra de Dios, que es la única que nos puede proporcionar el conocimiento. ¿Que tenemos una tarea para hacer? Sí, conocerle, mire, 31.181 versículos. Tiene un buen ratito para leer. ¿Verdad? Pero allí, en la palabra de Dios, está todo el consejo de Dios para nuestras vidas. Todo. Gracias, Señor. ¿Usted quiere que a su hijo le vaya bien? Conozca a Dios. ¿Quiere que a su hija le vaya bien? Conozca a Dios. Gloria a tu nombre. ¿Quiere que su hogar esté establecido? Conozca a Dios. Todo se trata de conocer a Dios, al único Dios verdadero. Señor, gracias te damos por tu palabra, por tu mensaje. Muchas gracias, Señor, por habernos convocado, Señor, hoy aquí como parte de tu iglesia, como asamblea,
como congregación, Señor, que podamos ser, Señor, no solamente oidores, sino esos hacedores de tu palabra, pero es necesario y pertinente y urgente conocer qué tú pides de cada uno de nosotros, Señor. Y es necesario, Señor, a comenzar a escudriñar las Escrituras para ir creciendo a la imagen tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, por este día hermoso. Bendice a cada uno de los que se han congregado aquí, Señor, en la Iglesia Cristiana Berea, a cada oyente, Señor, que pueda estar escuchando a través de la grabación. Muchísimas gracias, bendice a cada uno de ellos y que pueda, Señor, sustentar sus vidas en tu palabra. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios.